Bueno, voy a hacer una especie de introducción para introducir a Carlito, un gran amigo de muchos años ya, un hombre del Señor, que ha estado ministrando a la iglesia ya por muchos años. Hemos tenido la bendición, muchos de ustedes también que están conectados seguramente lo han visto en varias de las convocatorias, sino en las reuniones donde hemos estado. Y siempre metido en todas las cosas que el Señor le ha estado pidiendo, y ahora último está a punto de sacar también una serie de canciones de las cuales esperamos también hablar. Eh, pero sobre todo quiero entrarle de lleno porque pusimos tres como preguntas, como puntos que pudiésemos revisar juntos, que para mí tienen relación con todo el proceso que él vivió para poder escribir estas adoraciones. Así que, Carlito, una bendición tenerte. La última vez que conversamos harto fue cuando participaste del One Voice, que se organiza desde Europa, representando a Chilito. Ahí estuvo Carlito y fue una hora de mucha bendición estar adorando contigo, todos los que nos conectamos. Así que, amigo, entro con la primera pregunta, que más que una pregunta en realidad es como una propuesta para hablar de la adoración. Y tenía que ver con qué es lo que la adoración no hace, qué es lo que siempre hablamos de las cosas que hace la adoración, ¿verdad? La adoración liberta, te conecta con lo eterno, te bendice, te sana, etc. Pero, por ejemplo, ¿qué cosa la adoración no hace? Yo pienso en una cosa, digo, la adoración no te hace un buen músico. O sea, uno puede ser un buen adorador y no necesariamente ser un buen músico, o ser un músico horrible y ser un buen adorador. Y si es de Dios y te bendice con dones, se pueden hacer las dos cosas. O sea, ser un buen músico y un buen adorador al mismo tiempo. Pero, ¿qué otras cosas tú crees que la adoración no hace? O dicho de otra forma, que a lo mejor la adoración no tiene como objetivo llevarte a ese punto. Chuta, partiste con todo. Eh, bueno, primero que todo saludar, disculparme porque estoy un poco resfriado, bastante resfriado, 5 sí, me hice el PCR, así que no voy a contagiar a nadie en este live. Y toda mi familia está con resfrío, así que cuando tosa, por favor, les pido ahí paciencia. Eh, Partiendo un poco de tu pregunta, está como bien interesante. Yo primero partiría definiendo, si me lo permite, algo que está como bien zanjado hoy día en la iglesia actual, que la oración no es solamente la música o la expresión artística, ¿cierto? Sino que la oración, más que nada, es la respuesta de los hijos de Dios a su Padre, ¿cierto? En todos los aspectos de su vida. Entonces, la oración como pilar central es la obediencia, ¿cierto? Eh, y desde la obediencia todo lo que hacemos va con un objetivo de agradar a Dios, ¿cierto? Mm. Y los hijos de Dios deberíamos poner especial cuidado en eso, de que si realmente lo que estamos haciendo en nuestra vida tiene como objetivo honrar a Dios o tiene como objetivo satisfacer mis propias necesidades todo el tiempo. Cosa que no está mal, ¿ah? No creo que Dios se ofenda cuando uno quiera satisfacer sus necesidades, como quiero comerme un helado. No creo que Dios sea, oh, ¿por qué este pecador se quiere comer un helado si no me lo preguntó antes? No, pero hay cosas importantes en la vida que son condicionantes a los propósitos de Dios con uno, ¿ya? Y en ese aspecto yo creo que eso está bien zanjado hoy día. Yo no escucho por ahí mensajes donde se diga que la oración es solo música, ¿cierto? No sé tú, pero yo ya como que toda la iglesia entendió que la oración era todo y que es vivir para él, ¿cierto? Ahora, en la expresión, en los momentos de adoración, como nosotros tenemos como jerga, ¿cierto? En los momentos de música, donde expresamos nuestra alabanza a Dios, ¿cierto? Nuestras palabras, nuestra música, nuestra arte, como quiera llamarlo. Una devoción al final. Claro, la expresión de lo que hay en el corazón, ¿cierto? A través de este, en el aspecto mío, o lo que estamos hablando, a través del arte, ¿me entiendes? A través de la música. Eh, yo creo que
que quizás la oración, en este aspecto, lo que no hace, no, yo veo que lo que no hace realmente es, ¿cómo se llama? No sé cómo explicarlo bien, pero básicamente no, se corre un riesgo, voy a ponerlo así, más que no haga algo, sino se corre un riesgo. Y el riesgo es que, eh, te lo voy a explicar de esta otra manera. Hay un riesgo en esto, en los ambientes que se generan a través de la música. Y lo que yo veo hoy día es que se le da un sobreénfasis, mira dónde me voy a meter, a la estética por lo cotidiano. Te lo voy a explicar aquí en este live, porque de verdad, eh, Lánzate, tírala como se te ocurra y después arréglala. Eso es lo mejor. no, pero mira, a lo que voy yo es Lánzala toda nomás. de que quizás los momentos que nosotros tenemos en los tiempos de adoración o en los tiempos de alabanza congregacional, hoy o a través de Iglesia en Casa o a través de la iglesia online o antes de la pandemia, ¿cierto? Se genera un ambiente súper lindo y un ambiente cósmico, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Como casi cuando tú estás viendo una película, ¿cierto? Y está el soundtrack de fondo y se genera todo un ambiente bonito cinematográfico, ¿cierto? La atmósfera. Lo, sí, lo mismo ocurre, y esto lo vemos reflejado en las redes sociales hoy día, en Instagram, en TikTok, en YouTube, todo tiene que ver con un ambiente cinematográfico, ¿cierto? Súper lindo, generar ambiente, generar momentos, generar emociones, sentimientos lindos. Y aquí está el riesgo. Yo no sé si me voy un poco en tu pregunta, ¿me entiendes? O sea, en responder tu pregunta, pero mientras reflexionaba en la tarde con esto, lo que pensaba en esto, de que muchas veces en lo cultico, los momentos de adoración, como se está perfilando hoy día la iglesia, se le pone mucho sobreénfasis a la estética. Mm, En la música incluso. La música hoy en día está muy conectada con la estética. Eh, Ve cómo son los productos musicales hoy en día, pues. Si no tienes un buen video, es difícil que tú seas masificado. Y es la realidad, porque tenemos una generación que le ha puesto mucho énfasis a la estética. Y cuando tú le pones énfasis, un sobreénfasis a la estética, terminas devaluando lo cotidiano. mm. Entonces sales desde estos ambientes lindos donde se genera una atmósfera rica, donde el pianista toca bien, donde el guitarrista toca bien y que se agradece que un tecladista y un pianista toque bien, obvio. Y que el cantante sea afinado, se agradece eso, ¿me entiendes? Pero cuando sales de ese culto, cuando sales de la predicación bonita incluso, que todo el pack, ¿cierto? Bonito, llega a tu casa. Y es lo que pasó en la pandemia. Llega a tu casa eh, y no tienes estas herramientas que hacen que se genere una atmósfera bonita, y terminas pensando que lo que viviste en el culto, que lo que viste en YouTube, que el músico que está cantando Yeshua con todas las luces y con esa ropa bonita y con ese peinado bonito, es mejor o más ungido o lo necesitas por sobre tu propia experiencia. Y eso yo creo que es un riesgo que hoy día se está corriendo mucho en la iglesia actual. No sé si respondo tu pregunta porque de verdad no, tus preguntas son difíciles a veces, Me pero gusta quería mucho. ponerlo, pero quería ponerlo como un tema porque es súper importante esa cuestión. Yo lo veo hoy día así. Cuando le ponemos énfasis a la estética, terminamos devaluando lo cotidiano. Y yo creo que en lo cotidiano es donde realmente Dios trabaja o Dios quiere trabajar con nosotros, porque finalmente es el que te levantas todos los días en la mañana a trabajar, corriendo, ¿cierto? En tu trabajo, tu jefe que te exige, qué sé yo. Y lo otro es un momento. Y lo otro es un espectáculo hermoso, que no estoy, ojo, no estoy criticando el espectáculo, sino estoy criticando finalmente la actitud o cómo se recibe aquello. Claro, sí, entiendo. Y mira, así como lo estás planteando, pienso en varios aspectos. Primero, en la necesidad de también quitar el énfasis en el espectador, porque a la medida que se fue generando toda esta estructura o esta forma de adorar con harta estética, como tú lo mencionas,
también obviamente hay un espectador para esa estética, o sea, hay alguien que va a mirar, va a aprobar o negar, digamos, la estética. Y, y claro, puede haber una atmósfera muy bonita de adoración, puede haber un tiempo donde el Señor se manifieste y todo, pero también hay muchos espectadores. Yo experimenté con el tiempo que la iglesia en casa ayudaba muchísimo a romper esa dinámica del que es espectador de la adoración, porque no hay un escenario a lo mejor, porque no hay una... Obviamente cuando hay 500 personas, no puedo yo dispersar a los que están tocando entre las 500 personas, tengo que ponerlo en un punto donde se pueda ordenar el asunto y puedan cantar desde ahí. Pero eso fue generando también muchos espectadores. Y después recuerdo un amigo suizo, él era DJ antes de conocer al Señor, después conoció al Señor, se tiró de lleno a la adoración, buen músico, un adorador espectacular, un corazón hermoso, pero en cierto momento se cansó, dijo, es igual que lo que yo hacía cuando era DJ. O sea, yo pongo una canción que produce cierta atmósfera con cierto grupo de espectadores, cambio la canción y cambia, digamos, la temática de los espectadores, porque ellos no es que estén siendo partícipes, simplemente están siendo espectadores de una situación. Y me acuerdo que él en esa oportunidad dijo, no toco más. Y estuvo así por lo menos una buena cantidad de años. Eh, y me hacía pensar en esto porque creo que en la iglesia en casa se ayuda a que eso se rompa. Por el hecho de que estamos en una casa, digo una casa por decir algo, pero puede ser también en un parque, sentadito, o en algún punto donde somos un grupo un poco más reducido y normalmente estamos en un lugar sin tanta estética, donde Mm. efectivamente nos sentamos y estamos buscando adorar. Ahora, por ahí alguien escribía, mientras estaba leyendo, mientras tú estabas hablando, alguien ponía de los hermanos que están escuchando, no adorar la adoración, no terminar adorando la adoración. Y creo que sí, eso ancla mucho con el tema de la estética. Sí, Eh, y también pienso que tiene que ver con los objetivos de la adoración, pues si al final la adoración es una devoción, en este caso estamos hablando de la adoración por medio del arte, pero en general la adoración es finalmente una devoción del corazón para Él, no para claro. nosotros. Pero Entonces, ojo, igual yo quiero como salvar algo ahí de que el modelo del líder de alabanza que dirige la adoración en el culto en la mañana, un día domingo, como tú bien dices, cuando hay un número grande de personas es difícil como, bueno, obviamente hay una especie, hay que organizar aquello, ¿cierto? Yo creo que las motivaciones del corazón son súper importantes. Y ahí está el punto. Como lo tú dices en la iglesia en casa, si el líder de alabanza, su motivación del corazón es laborar, no sé si se está viendo, se me quedó pegado tu imagen, ahí volviste. te veo, te Ay, escucho y ay, te veo. ay, ay. Ya. Entonces, si el líder de alabanza, o el que está dirigiendo la música ese domingo, o ese sábado, o esa reunión, de verdad en su corazón está el deseo de yo quiero colaborar con la iglesia, quiero colaborar con la edificación de los santos, quiero colaborar con esto, ¿me entiendes? Súper, ¿me entiendes? Sí, Eh, A veces pasa, y como ahí tú decías, no adorar la oración en sí mismo. Y ahí está el punto, porque muchos de los que cantan aman más la música que a Dios. Y esto es un tema antiguo, pero yo te aseguro que esta cuestión todavía sigue ahí. Y quizás un como tema que a súper veces, complicado. o sea, hay gente que le importa más la música que leer su Biblia. Hay gente que pasa más tiempo tocando un instrumento que orando. Y esos son los que están en la plataforma o los que suben videos o los artistas que tenemos hoy en día. Entonces, ni siquiera hablo oh, falta teología en la música cristiana o falta, no. Simplemente es un problema con los músicos, ¿cierto? O con los que hacen arte, que finalmente terminan armando más el arte que hacen que a Dios mismo. Y es que es una línea súper delgada igual, ¿eh? Es una línea súper delgada porque yo he conversado con muchos músicos, a mí me pasaba igual un tiempo a esta parte, o sea, no un tiempo a esta parte, cuando más joven, eh, para mí estar en la presencia de Dios era como tomar mi guitarra y cantarle.
y no oraba. No sé si a alguien más, músico ahí le pasó esto, no oraba, po, cantaba nomás. Y decía, ya tuve un tiempo de intimidad con el Señor. ¿Cómo haces tú para orar? Y muchas veces le pregunté a personas que eran músicos, igual no, tomamos la guitarra y cantamos. Y fíjate que una vez el Señor, cuando recién empecé a pastorear la iglesia, estábamos orando con mi esposa y el Señor me habló y me dijo que no hiciera música en un año. Y en un año, hermano, no tomaba la guitarra. Y cuando ya me embalaba a tomar la guitarra, hacer como una canción o a hacer música, la soltaba. Porque el Señor me habló de que no hiciera música en un año. Y yo creo que ese fue el tiempo como más difícil para mí, porque, mira, yo creo que O el sea, Señor quería desvincular la te música en escucho, la identidad que tenía en Dios. te escucho y pienso en cómo el no hacer música de alguna forma igual te llevó a adorar de otra manera. Porque sin duda seguiste adorando, pero ya no con música, tal vez en otros tiempos con el Señor distinto. Y yo creo que ahí está un punto en cuanto a cuáles son cuáles son los objetivos de la adoración y cuáles no son objetivos de la adoración. Y Mm, en que a lo mejor, incluso pensando un poco en el título, digamos, de esta juntación online, de volver y vivir, eh, que también la adoración no implica que uno tenga que estar feliz para adorar, por ejemplo, ya claro. yéndonos a un tema emocional también. Tampoco tengo que adorar desde lo que a mí me gusta, pensando en lo que el Señor te dijo, no toques más música, déjalo ahí, y experimentar al Señor sin tu guitarra, ¿cachai? De otra forma. Entonces, pienso también en Jesús cuando está en Getsemaní y ese es su momento de altar y sin embargo, obviamente no lo estaba pasando para nada bien. O sea, y un Sí. montón de adoradores así, o momentos de adoración, de devoción, o Abraham también cuando lleva a Isaac, eh, un momento de adoración sublime, de una devoción sí, total, obediencia total, sin embargo no hay felicidad ahí, o sea, hay Ojo, angustia, y no había música ahí de fondo tampoco. y no hay música de fondo. Ajá. Ese es otro tema, ¿ah? Porque tenemos estamos envueltos en tantos estímulos visuales, auditivos, ¿cierto? Como que todo el tiempo estamos recibiendo muchas cosas. Y yo pienso que en este tiempo, más que antes, en esta generación, mira, es un tema mío, ¿ah? No sé si lo ves tú así, pero yo creo que Dios, en la iglesia de ahora, o lo que nosotros somos hijos de Dios, la iglesia cristiana actual, me da la sensación de que una de las cosas que Dios va a darle una vuelta a esta generación, a nosotros, es volver a la disciplina. Y todas las cosas que a veces Dios nos va a pedir va a tener que ver con forjar nuestro carácter en esas cosas. Horas sin música, pero ¿cómo? No me logro concentrar. ¿Me entiendes? No logro como meterme, ¿no? Pero aprende a hacerlo sin música. No sé si me Te explico. cae. En mi caso, por ejemplo, pues yo soy súper, por ejemplo, súper sensorial. Me encantan las atmósferas, me encantan los sonidos. Te fijas, siempre estoy buscando música nueva, siempre estoy en eso. Eh, pero siento a veces como de parte del Espíritu Santo dentro mío, como diciéndome, baja un poco eso, deja de escuchar. ¿Me entiendes? Lo mismo Mm. pasa hoy día, lo hablamos mucho lo hablo mucho con la iglesia, es de que estamos recibiendo muchas prédicas de YouTube, muchos mensajes de Instagram, y la gente ha reemplazado sus tiempos de adoración, por una prédica de YouTube, por un mensaje de Instagram. Yo pienso que esta es la generación que menos ora, lo digo así. Eh, Hay gente que va a ayunar, pero lo publica en Instagram. Y el versículo que Jesús dice, tú que estás ayunando, lávate la cara y que nadie sepa lo que estás haciendo. Gente que va a tener un tiempo de oración y publica una foto de, oh, qué gran tiempo, Señor. Eh, ¿Me entiende o no? Hay una superficialidad en toda nuestra generación cristiana hoy día que se ve reflejada en lo que hacemos, en lo que cantamos. Y yo pienso que lo que estamos hablando, por ejemplo, de la estética y todo lo que hablamos y lo que tú estás diciendo de cuando Dios ofrece como este tema de Isaac, Jesús el Getsemaní, era como usted solito nomás,
sin soundtrack, sin cámara, ¿cachai? Ellos no tenían idea que lo que estaban viviendo lo iban a saber un montón de personas más en la historia, ¿me entiendes o no? Solo Sí, tú y Dios. Y no sé, yo creo que tú y yo somos como de esa generación donde estábamos apasionados por Dios, nos hablaban de la intimidad, y fue un mensaje súper fuerte por ahí por los años 2000, no sé si tú recuerdas, Simón, el 2000, 2005, ¿me entiendes? Donde no había Facebook, había Fotolog, quizás, pero uno quería buscar a Dios y que Dios te promoviera en el fondo, ¿me entiendes? Ser usado por Él, no como yo mostrarme. Yo recuerdo que años antes, no sé si tú te acuerdas de esto, había como un temor de hablar y que Dios no estuviera respaldándote, ¿sí o no? Era ah, como, si la presencia de Dios no está conmigo en esto, yo, yo no mejor hablo me nada, voy, claro. ¿es cierto? Y fíjate que eso quizás hoy día se ha perdido. Lo veo, quizás súper pesimista en lo que estoy diciendo, pero en alguna medida yo pienso que eso se ha perdido. Y esto también tiene que ver con la adoración, tiene que ver con que estamos llenos de estímulos, de cosas que quizá no son verdadera adoración, o no es lo que Dios quiere de nosotros pulir quizá hoy Sí. día. Me gusta el Señor Jesús cuando dice con toda sinceridad, Padre, ahora está turbada mi alma, dice así en Claro, Getsemaní, y sin embargo está en un momento sublime de adoración. Entonces, ¿es posible, te pregunto, Carlos, es posible sacar, vale. obviamente Jesús nos da el pie, pero tú como adorador, como alguien que también ha adorado con diferentes cosas, ¿cómo es adorar en esos momentos de turbación del alma? En esos momentos así, tipo, me acordaba ayer de Josafat, no sé si te acuerdas Josafat cuando se va a los pies del Señor porque están todos los ejércitos rodeándolo, el enemigo lo tiene por todos Sí, lados del cuello, y él dice una cosa así como, Padre, bueno, no dice Padre, dice, Señor, no sé qué hacer. Me gusta esa frase, no sé qué hacer, dice así. Porque todos hemos estado en un momento en donde a veces no sabemos qué hacer, o sea, angustiados total. Pero dice, pero mis ojos están fijados en ti. Y creo que esa frase es precisa porque la adoración misma nos produce eso. O sea, estoy destruido por dentro, sin embargo, no tengo nada, ninguna herramienta que pueda sacar de mí, y sin embargo, lo único que me queda es fijar mi ojo en ti. mm, ¿Qué otra experiencia con sí, eso? wow. Bueno, para los que no saben, el año 2020 yo fui diagnosticado una depresión, me dio duro, producto de, yo voy a ser bien honesto, yo, producto de la pandemia, producto de que justo en ese año Dios nos movió a cambiarnos de ciudad. En esta nueva ciudad me encontré solo, distintas situaciones, mi vida personal, congregacional, eh, cuestiones que venía uno acarreando. Yo inicié el pastorado a los 23 años, a los 22 o 23, bueno, mi esposa está ahí, nos casamos, me casé, y de inmediato empecé a pastorear y full. Eh, y hay cosas que descuidé dentro mío, y, y, y llegué a un punto donde ya en esta soledad, creo que en esa soledad Dios me expuso realmente las cosas que Él aún necesitaba tratar conmigo. Eh, y yo siempre he tenido como un temperamento, quizás por el lado artístico, más bien reflexivo, bien nostálgico, ¿me entiendes? Bien como tengo esa tendencia, siempre digo, si le doy rienda suelta a mis emociones, bueno, le di rienda suelta a mis emociones y terminó una depresión. O sea, es súper así como muy en ese aspecto, pero en este momento, en el 2020 en realidad no me resistí más. Mandé una carta a la congregación que iba a parar mis funciones por un tiempo y que me iba a dedicar a meterme en esto y que Dios obrara en mí. Y fue duro, Simón. Bueno, tú fuiste parte de ese proceso, como muchas otras personas, estuvimos hablamos cuando yo no quería nada, ¿cierto? Con nadie. Fue duro encontrarme en una situación donde realmente estaba experimentando el dolor, la muerte, la oscuridad, lo digo así en serio. Y me encontré conmigo mismo también con situaciones bien oscuras dentro de mi corazón. Pero una de las cosas que yo traté de hacer es ser sincero. Y fui sincero porque vi un pasaje cuando Jesús le dice a los discípulos, oren conmigo porque estoy triste hasta la muerte.
Jesús mismo le dice a los discípulos, estoy triste hasta morir, así. Usa palabras fuertes. Yo nací en un contexto cristiano y me decían que en mi boca no podía estar las palabras como muerte, ¿me entiendes? Mis papás me Mm, decían eso, como sí. hijo de Dios no podía decir cosas, y no sé, pero de repente vi que Jesús está diciendo esto, estoy súper mal, así como mal, 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 me quiero puro morirme, no sé, una cosa así, lo que un chileno, y porque eso es lo que está diciendo Jesús en realidad, ¿me entiendes? Como no quiero estar más acá, ¿me entiendes? O sea, mi alma está, pero muy mal. Y yo traté de ser sincero, lo expliqué a mi esposa, mira, yo estuve súper mal, ¿cómo pasó todo esto? Voy a contarlo nomás, eh, en honor a la sinceridad. En un momento yo ya me vi en el auto, en mi teléfono, buscando cómo quitarme la vida. Y no era la primera vez. Entonces yo dije, no, necesito ayuda. Y mi esposa siempre ahí orando por mí, preguntándome, ya sabía que algo no andaba bien. Y yo le digo, mira, esto es lo que está sucediendo, que hablan embarrada. O sea, recibí ayuda de la iglesia, de amigos, de mi familia, ¿me entiendes? Eh, y fui a un tratamiento psicológico igual. Yo dije, ya, bueno, estoy mal, necesito hablar con Dios, necesito como quitarme ciertas responsabilidades. Y pasa mucho esto, Simón, que uno a veces se, se cree como, se cree más de lo que puede, o carga más de lo que puede cargar. Eh, y cree que tu identidad está definida por lo que hace. Y esto es un mensaje trillado, ¿eh? Súper trillado. Pero para los que son ministros del Señor, muchas veces te despersonaliza y te olvidas realmente de quién eres tú, en el sentido, ahora soy el pastor, ahora soy papá, ahora soy esposo, y te vas como olvidando realmente de quién eres tú y vas como mentalmente te divorcias de ti mismo y funcionas de acuerdo a diferentes facetas, pero hay una división dentro tuyo, no sé si se entiende. A veces pasa, ¿eh? Yo lo viví así, creyendo que uno la está haciendo todas bien, po, ¿ah? Y resulta que no es así. Y estuve súper mal, en momentos ya casi me volví ateo en ciertas semanas de mi vida, cuestionando todo, no creyendo nada. Tuve unas reuniones con el liderazgo de la iglesia, donde una reunión que fue pésima, porque yo saqué todo la inmundicia de mi corazón y ellos me toleraron, son un 7 todo. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo, una de las cosas que me salvó la vida fue leer Génesis. Mira lo que te estoy diciendo, leer Génesis. Eh, en momentos Dios, yo sabía cómo Dios me hablaba, pero hasta dudaba de lo que Dios me decía. Pero una de las cosas fue leer Génesis y otra de las cosas fue volver a cantar. Mira, es súper extraño porque podría decir, me salvó la vida, no sé, una oración, una palabra profética. Yo sabía que Dios no estaba en silencio, yo sabía que Dios me estaba hablando, pero mi alma estaba tan turbada, tan problemada, que la voz de Dios se hizo escuchar de otra forma para mí. Eh, Pienso yo que Jesús nunca dejó de interceder por mí. Me emociona hablar esto porque en retrospectiva pienso esto y digo, Dios dijo, bueno, no me quiere escuchar de esta forma, pero voy a hacer que me escuche de esta otra forma. Él supo cómo llegar a mí. Él Mm. me reúno con una psicóloga, ahora bajé la intensidad, pero también la usó a ella, siempre lo digo, ni siquiera por los consejos que me daba, sino porque se genera la instancia de yo poder hablar, ¿me entiendes o no? Y yo como que entendía que de esa forma súper extraña y misteriosa y poco religiosa, eh, Dios me estaba hablando. Génesis fue una salvación, te lo digo así. O sea, no sé por qué, pero vi a Dios de otra forma en Génesis. Pero ¿sabes qué? Hay algo súper heavy con lo que estás diciendo, porque me hace igual conectarlo con uno de los puntos que había estado pensando en cuanto al papel de la adoración, y refiriéndome a la adoración con arte y todo esto, en la Reforma. Y, y es potente lo que estás diciendo de Génesis, porque el tiempo de Génesis no es un tiempo cronológico,
yo personalmente no tengo ninguna forma digamos, de comprobar esto teológicamente, o como dicen por ahí, no tengo cómo comprobarlo, pero tampoco tengo dudas de que en ese momento de la creación el tiempo era musical, el tiempo que estaba ocurriendo de los 7 días. Un Claro, no tengo cómo comprobarlo, pero no tengo dudas. era un tiempo de armonía musical, y eso me hace conectarlo con esto que tiene que ver con cómo en los momentos donde Dios está recreando algo, siempre hay adoración. Pienso en Génesis, tal como tú lo estás contando, pienso en estos versículos, por ejemplo, Job, cuando dice que el Señor está poniendo Job 38, creo que, dice que cuando el Señor puso la piedra angular de todas las cosas, dice que los ángeles estaban adorando, estaban regocijándose, cantando. Entonces, como que cuando Dios está haciendo algo especial, siempre hay esta adoración. Apocalipsis está lleno de eso. O sea, Apocalipsis está lleno de momentos en donde hay cántico entre medio de transformaciones. Y creo que justamente ahora, que estamos en una década, digamos que está haciendo un cambio de tiempo en las naciones, estamos en un momento donde hay un cambio de temporada súper marcado, imposible de negarlo. En el caso nuestro en Chile, digo en el caso nuestro porque hay hermanos de otros países que están conectados ahora, pero en el caso nuestro en Chile, con mayor razón, o sea, estamos en un tiempo de cambio, cómo la adoración se hace indispensable. Yo me acuerdo que en una oportunidad, estando, cuando estaba viviendo unos meses en Estados Unidos, estaba justamente en una tormenta. Y tú sabes que hay temporadas de huracanes allá. Entonces el Señor me hizo salir afuera a la tormenta, cuando estaban los rayos cayendo, la lluvia, todo. Y cuando voy saliendo, el Señor me dice que nunca entre a esta tormenta sin, sin adorar. No, no entra a este tipo de tormenta sin adoración en tu corazón. Pero sin embargo, cuando uno está dentro ya de esa tormenta, encuentra otro tipo de canción o encuentra otro tipo de melodía que está íntimamente ligado con lo que nosotros somos en él. Entonces, Mm, es como que hay una destrucción, voy a decir así, de lo externo en medio de esa tormenta, para que lo que está dentro, lo esencial, salga, que básicamente son los pensamientos de Dios, pero en melodía. Son mm, los pensamientos de Dios, pero en una armonía. Y, y esto me parece que es como lo que ocurre en Génesis. O sea, en Génesis hay una despliegue de poder que podría a cualquiera de nosotros aterrorizarnos, ver a la agua abrirse, qué sé yo, los secos salir de golpe, las capas tectónicas manifestarse, y sin embargo en ese no hay tiempo cronológico. Yo creo que ese mm. tiempo es un tiempo musical. De hecho, hace años atrás, en este mismo pensamiento, en esta misma idea, fue que hicimos ese evento del canto del Génesis, que todos nos preguntaban, pues, ¿a qué canto nos estábamos refiriendo de Génesis? Cuando los hermanos venían al evento decían, hermano, una pregunta, ¿y qué ¿Quién canto cantó es en Génesis? Génesis? Entonces, nosotros nos estábamos refiriendo a los 7 días de la creación, creyendo que el Señor había cantado. Entonces, cuando me Mm, dice ahora, sabe que el Señor me trajo al Génesis y desde ahí empezó una reconstrucción, yo lo vinculo con, con la necesidad de reforma de la iglesia, que es mm, volver básicamente a la forma original, pero cómo la adoración se hace también indispensable. sí. ¿Cómo lo ves tú ahí? Wow, tú siempre es más profundo. Yo creo que Dios se va a tomar el tiempo a veces con nosotros de rompernos las veces que sean necesarias, hasta entender aquellas cosas que se ven un poco difusas en nosotros. Uno a veces quiere hacer todo súper rápido, a su manera. El éxito hoy día, siglo XXI, está sobrevaluado demasiado. Eh, Sobre todo en lo que es ámbito de iglesia.
Entonces, y en el ámbito cristiano. Lo que es éxito para nosotros a veces tiene que ver con cuestiones visibles, con cuestiones materiales. eh, y el éxito eh, para Dios es que su Hijo crezca en nosotros. Ese es como finalmente es el gozo cumplido. ¿Entiendes? Dice tu Mm, voluntad, Padre, ¿cierto? Y pienso que cada cosa que Dios nos pide es para que muramos nosotros. Por ahí alguien decía, creo que la oración es humillación, o sea, finalmente esta vida de tomar la cruz, morir nosotros, que Cristo viva en nosotros, y ese es el éxito. Eh, y en este asunto de y en ese camino creo yo que el Señor está conduciendo su iglesia. El hecho de que, bueno, tú tienes súper fuerte el mensaje, ¿cierto? De la iglesia en casa, ¿cierto? De romper las estructuras, ¿cierto? Al cual yo me suscribo, comparto que Dios está yendo por ahí. eh, y en medio de que las naciones se están derrumbando, como que la democracia no funcionó, la democracia se fracasó en los países latinoamericanos al menos, y en Europa también está por ahí súper fuerte. Esta tormenta o este sacudón en toda la área está trayendo justamente este desconcierto. Eh, ¿Y ahora qué? Y tenemos dos opciones. Tenemos la opción de escuchar qué está cantando Dios, voy a ponerlo así, ¿cierto? O decir, bueno, Cristo viene ya y todo está cumplido y está todo escrito, ¿me entiendes? mm, Porque el ser humano siempre le va a encontrar sentido a las cosas, de acuerdo a su sistema de creencias, y finalmente es así. O sea, mm, eh, la guerra entre Israel y Gaza, que es lo que está en boga ahora todo, que es señal profética de algo, de que no sé qué, no soy muy entendido en esas cosas. Eh, pero claro, puedo encontrarle sentido a eso, o más bien es como, de verdad, Señor, ¿dónde está en medio de esto? Me pasó que yo me vine a vivir en la ciudad que se llama Talca, significa ciudad del trueno, o trueno. Iba caminando en medio de todo este tiempo de angustia, salí a caminar, escuchando música súper triste eh, en mi audífono. Eh, y el Señor me habló, el Espíritu Santo me habló, fue una de las pocas veces que yo escuché su voz, pero en ese momento yo creí que no era Él, y de verdad, así como no soy yo nomás, no, no. Pero el Señor me habla y escucho esto, así muy claro, decirme, yo te traje a la ciudad del trueno para romperte. Eh, mm. Cuando estaba hablando del Génesis, todo este asunto que tú estabas diciendo, me acordé de esas cosas, porque finalmente pienso yo de que a veces Dios nos conduce en la vida a ciertos lugares, a ciertas situaciones, solamente para rompernos. Eh, Isaías por ahí dice que en el lenguaje original es como Dios se complació en quebrantar a su hijo. Al menos esa es Mm, la idea de Isaías. Es súper extraño esto. No es que yo pienso, no es que Dios tenga. Es como extraño en el sentido de que eh, ves a tu hijo sufriendo, pero a la vez también te dueles porque él sufre, pero a la vez también hay un gozo de saber que ese sufrimiento va a producir algo en él que es para su propio beneficio y para los propósitos de su padre. No sé si se entiende lo que quiero decir. sí, Es una sensación súper extraña. Y yo veo así esto hoy día. Como iglesia tenemos que preguntarnos muchas cosas, volver a cosas muy sencillas, como lo que hablaba al principio, la disciplina, algo súper simple, como horas sin música. No le des tanto color para orar, así como vuelve a hablar con Dios y vivir una vida santa, punto. ¿Me entiendes? Como ten más filtro en tu vida con lo que escuchas, con lo que ves. Mira, yo soy súper fome, ¿eh? Pero es una de las cosas que estoy entendiendo en este último tiempo porque pienso que producto de tanto conocimiento, tantas cosas que tenemos hoy día como iglesia, olvidamos cosas simples como perdona, ama realmente, nada más, o sea, no tiene mucho que ver
con cuánta visión o cuánto entendimiento profético o cuánta espiritualidad, entre comillas, puedas tener, si finalmente son cosas mucho más simples. Y Dios creo que está llevando a la iglesia quizás a estos momentos, a mí en lo personal me lleva a estos momentos de trueno, de relámpagos, ¿me entiendes? Donde simplemente se cayó quizás lo que no está bien sólido y quedó lo que está bien sólido y también Dios te muestra lo que no está bien y con eso tienes que confrontar. Mira, a mí una de las cosas que me mató en Génesis fue cuando Caín mata a Abel. eh, no, antes, cuando Caín siempre andaba enojado. Y Dios le dice a Caín, ¿por qué anda enojado, Caín? ¿Qué te pasa? No, no, usted es mi hermano. Y Dios le dice como, el pecado es como un sabueso que anda atrás tuyo, pero tú Wow. puedes, pero tú puedes dominarlo. A mí me voló la cabeza porque, claro, tú en Cristo venció el pecado y toda la vida te han enseñado de que el Antiguo Testamento el pecado era un problema, pero desde el Génesis Dios le dice que incluso, aún sin la revelación de Cristo, el pecado no era un obstáculo. ¿Me entiendes o no? Que sí puedes vencer. Imagínate ahora en Cristo. Eh, entonces, a veces caminamos como con una conciencia poco triunfalista frente a estas cosas. ¿Me entiendes o no? Y es como elevar un poco nuestro corazón, nuestros parámetros de vida y bueno, todo lo que somos en realidad. No sé si me explico o me fui por otro camino, pero No, capto. eh, Mira, tiene mucho que ver estas con eso. reflexiones, y cierro con esto, estas reflexiones fueron después de morir, en el fondo, ¿me entiendes o no? De cómo eh, quítate un poquito todo lo que has vivido, incluso tus experiencias con Dios, mi experiencia con Dios en algún momento de repente viví aferrado a esas cosas, fueron un estorbo para seguir avanzando. Mm. Pienso, con todo lo que me dice, en esta lógica que finalmente es una conciencia de pecado, porque se es consciente todo el tiempo de lo que está mal, en el sentido como dices tú, de un poco pesimista, de que poco menos que todo lo que hago puede incluir un fallo, y entonces no disfruto, y como no disfruto, re pocas ganas me quedan de adorar, pues. O sea, en cierta forma, la devoción pasa mucho por estar agradecido también, pasa mucho por decir, Padre, gracias porque soy limpio en ti, por ejemplo. Gracias Sí, porque puedo tener mis pensamientos libres o puedo dominar sobre ese o pecado. sea, hermano, yo me llegué a preguntar, ¿realmente amo a Dios? Yo de verdad te lo digo así, yo en un momento llegué a preguntarme si realmente amaba a Dios. A mi esposa la amo, porque la veo, porque veo sus atenciones toda la vida conmigo, porque tiene una paciencia enorme conmigo. Si está por ahí, que digan, "Ven". Mis hijos los amo porque son mis hijos, porque, ¿me entiendes o no? Porque ni siquiera me pregunté si tenía que amar a mis hijos, simplemente los amé, ¿me entiendes? Pero a Dios, y llegué a tal niveles de sinceridad con Él, de decir, ¿por qué quiero obedecer? ¿Por qué quiero caminar en santidad? ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué soy pastor? ¿Por qué quiero cantar? ¿Realmente por qué quiero hacerlo? Y en algún momento en este proceso dije, no, no quiero nada, no quiero cantarle a Dios, no quiero nada, esto no tiene sentido, Dios no existe, lo llegué a pensar incluso, ¿cierto? Todas estas cosas las llegué a pensar, ¿para qué hago lo que hago? ¿Me entiendes? Eh, busqué, leí cosas que para avalar este pensamiento igual, ¿me entiendes? Pero yo nunca he sido cerrado en lo que leo ni en lo que veo, ¿me entiendes? Así como ya, voy a ir al asunto, y de repente en medio de eso, Dios empieza como a sacar todas esas cosas, ¿me entiendes? Yo creo que quizás eso siempre estuvo dentro mío, y como hay muchas cosas, a lo mejor de los que hoy día están viendo esto, que tienen cosas en su corazón, y que, no, como tú bien dices, no disfrutan esto, porque siempre están lidiando con situaciones en su corazón que aún no han sido sinceras con Dios, decirle, ¿sabes qué, Señor? Me cuesta creer en ti. De verdad no te amo tanto como yo te canto, pero quiero amarte. ¿Me entiendes o no? Ajá. Pero quiero amarte, de verdad. Yo sé que esta es la verdad, yo sé que este es el camino,
pero no me he atrevido a decirte realmente, Señor, pucha, no estoy tan convencido de la resurrección. No le compro mucho a Carlos, como, o no le compro mucho a Simón, no creo mucho en lo que está diciendo y la verdad, Señor, no lo entiendo, pero quiero entender. Y ese trabajo de sinceridad es súper bueno. Y sabes lo que el problema es que cuando la gente no lleva ese trabajo de sinceridad o todo el tiempo vive con estas cuestiones adentro, la externaliza de otra forma, con la crítica, con el comentario detrás, ¿me entiendes? Mm. Pero finalmente no es como contigo, sino finalmente con ellos mismos, que no están conformes con lo que son realmente. Y yo tenía esa cuestión de que a veces sentía que nunca daba el ancho, ¿me entiendes? De que había pecado en mi vida, que yo decía, ¿cuándo los voy a vencer? Soy pastor y mira como lo que hago, ¿cachai? No sé, más encima, como que terrible, o sea. Y después de este proceso de morir literalmente, de repente aquellas cosas que me ganaban dejaron de ganarme. Y fue como, wow, cada uno tiene su proceso diferente, pero en mi proceso fue así. Eh, y de repente me di cuenta que había escrito muchas canciones a lo largo de mi historia y todas hablaban de lo que yo estaba viendo ahora. Es súper extra, súper loco porque quizás mi inconsciente me estaba diciendo hace rato como, oye, pégate esta vuelta. Y te voy a decir otra cosa, Simón. Y las mejores canciones que he hecho han sido después de que la he embarrado. Después de que yo he sentido que Dios está sin mí. ¿Me entiendes o no? Sí, sí, o sea, literal. Yo creo que Dios se vale de eso también. Se vale de que Dios no tiene problema con ensuciarse las manos. Dios no le tiene miedo a la oscuridad. Dios va al abismo y vuelve intacto. Y cuantas veces sea necesario va a ir al abismo y te va a sacar. O te va a dejar un rato ahí en el abismo para que te des cuenta que necesitas como abrir los ojos. ¿Me entiendes? Entonces, yo agradezco a Dios por el tiempo que viví. Bendigo la depresión, bendigo ese momento, porque no me quedé ahí, salí, lo veo en retrospectiva y digo, wow, gracias a Dios, porque de verdad pude entender cosas que antes no entendía. Y mi corazón se sanó, y mi corazón se ha ido limpiando. Pero esta vuelta, creo que es ocasión, también Dios, mira, Dios se vale de eso, no sé si la palabra permitir es aceptada acá, pero Dios usa eso. Creo que tú escribiste algo sobre Romano 8 en la revista Reforma, y utilizaste el versículo de que todas las cosas Dios las convierte, o sea, todas las cosas le ayudan a bien, eh, porque Dios está buscando finalmente la muerte dentro de nosotros para ser glorificado, ¿cierto? No solamente este asunto de la glorificación como la resurrección física, como tal, como se entiende en la teología quizás, sino más bien esta cuestión interna, ¿cierto? De entregarle el completo señorío al Espíritu Santo en nuestra vida. Sí, y como lo dice, es algo que obviamente mentalmente uno puede pensarlo, creer saberlo, pero hasta que no entra y ve al Señor, como bien dices tú, entrando en esa oscuridad y viendo al Señor que no tiene problema en ir a buscarte ahí. Me acuerdo el Salmo cuando dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Le dice el Eh, salmista, Señor, refiriéndose precisamente en eso. Él dice, ¿dónde me voy a esconder? Dice. Si me voy al mm, más bajo, ahí estás tú. Fíjate que nos dice, es interesante porque nos dice como que el Señor manda a alguien a buscarte, sino no, que ahí está. Él mismo va y se mete y no tiene problema con eso. Yo me he dado cuenta que muchos hombres del Señor que han experimentado un gozo sobrenatural y han experimentado una vida en el espíritu sobrenatural han sido quebrados por Dios de forma también muy fuerte, no por pagar un precio como a veces se nos dice, sino más bien para quebrar lo externo. Todo eso que uno tiene, todo eso que tú mencionas, lo podemos incluir en esto externo, o sea, toda esa pelea interna, todo eso que no sinceramos, todo eso que no abrimos de una vez. Y ahí creo que en honor al tiempo, también cierro con ese punto que también habíamos planteado. Ahí es como la adoración también te ayuda, creo yo,
en lo que tiene que ver con la verdadera identidad de alguien. Porque cuando uno adora, finalmente lo mira a él, no importa de dónde estoy adorando, ¿verdad? En este sentido, en el sentido de que me quiero fijar en él. ¿Sí? Y cuando lo estoy haciendo y lo empiezo a mirar, olvido dónde estoy y empiezo a recordar dónde fui hecho primeramente, que en este caso es eterno, dónde fui pensado, y ahí empiezo a disfrutarlo. O sea, ahí me gusta el café aunque no encuentre el azúcar, ahí, qué sé yo, si me echan del trabajo, igual estoy feliz porque yo sé que el Señor es el que me sustenta. O sea, Claro. es muy parecido, me voy a poner medio, me voy a ir un poco más atrás de la historia, muy parecido a lo que dice Francisco de Asís, no el católico, ¿sí? La biografía real, el Francisco de Asís real, cuando él dice, escribe una carta a su hermano y le dice, este es el gozo perfecto, dice. Cuando tú vas en la calle, dice, y empieza la lluvia y te empieza a dar frío y te duelen hasta los huesos, es ahí, dice, el gozo perfecto. O sea, él empieza a hablar de una serie de penurias que le ha tocado vivir y sin embargo él dice, he ahí el gozo perfecto. O sea, es una concientización de Dios en él y de que lo mismo te son las tinieblas que la luz, que Dios puede estar con él en el lugar más oscuro, como también va a caminar con él en los momentos donde uno está feliz, alegre. Yo creo que eso es súper, súper importante, porque con esta mentalidad de éxito que tú mismo estabas ahora mencionando y de cierta forma también diciendo está súper sobrevalorado esta idea de éxito, nos impiden disfrutar a Dios en el momento malo. Sí. ¿Por qué? Porque la gente cree que si está en un momento malo o algo hiciste mal, por ejemplo, puede ser, o si está en un momento malo, o te lo merece, o qué sé yo, o sea, un montón de cosas que se parecen mucho a los argumentos de los amigos de Job. Y Pero, entonces, opa, espérate, una pausa, no solo, a veces ni siquiera son momentos malos, a veces simplemente son porque no podemos vivir de acuerdo al estándar que nosotros pensamos que tenemos que vivir, o porque vemos en Instagram, o porque vemos en Facebook. claro, claro, o sea, se empiezan a poner estas cosas encima y no disfrutamos lo que tenemos aquí. Ahora Mm, y por ende no hay adoración. Pero cuando revierto esto y empiezo a adorar con lo que tengo aquí, con lo que soy ahora, empiezo a adorar, por ejemplo, el fin de semana, yo decía, Señor, te adoro, porque yo sé, tengo la seguridad, estoy feliz, porque sé que no importa lo que pase en Chile, los cambios que hayan políticos, a mí no me hacen, dice al Señor, estoy tan contento de poder dormir tranquilo. Yo veo mm, gente alterada, po, ¿cachai? Para bien o para mm, mal. O sea, gente que pone toda su esperanza en todo un asunto y gente que pone toda su penuria en eso. Entonces yo le decía al mm. Señor, gracias porque yo no me movió ninguna fibra, sino todo lo contrario. Yo estoy absolutamente confiado en ti, Señor. Y no una confianza así como voy a dormir tranquilo y no voy a hacer nada, sino, Señor, dime qué tengo que hacer, lo voy a hacer porque estoy Claro. confiando en ti. O sea, yo sé Sí, finalmente que lo que importa eres tú. una vida más simple igual. Más simple, sí. Más simple y adquiere con el tiempo cierta profundidad esa simpleza. Sí, sí, Eso sí. es. Y antes que se nos corte Instagram, si es así que dura una hora, Sí. Carlito, tú vas a tener una serie de canciones que escribiste, Sí. que sacaste. Dime dónde las podemos encontrar. Yo he escuchado algunas de ellas que tú me enviaste. Yo te contaba por WhatsApp ese día. Me reventó una de esas canciones. Lloré porque me hizo recordar muchos momentos de mi propia vida. Creo que hay mucha sinceridad en las letras eh, y te permite esto que hace la adoración. O Sí. sea, agarra tu alma que está aquí en el tiempo de ahora, en esta generación, con estas condiciones, con estas situaciones, y te la sumerge en un clamor hacia lo eterno y te lleva al final a poner los ojos en el Señor. Entonces, ¿cómo lo Sí. hacemos, Carlito? ¿Cómo lo hago para escucharla? Ok, a ver, lo primero es que voy a lanzar un álbum, yo creo que el álbum completo, Dios mediante, y está por ahí Ricardo Mella, un amigo, productor, ingeniero en sonido, la hace toda, instrumentista de este disco, y no solamente de mi Operador, disco.
de todo. No solamente mío, sino de muchos otros trabajos, también parece que vi a Richie por ahí, de muchos otros trabajos, así que Ricardo, te mando un abrazo, has hecho un trabajo excelente con lo que estamos haciendo, así que si usted tiene un proyecto musical, contacte, ahí está Ricardo Media, acaba de comentar, contacte, contáctelo porque él tiene un estudio, así que ahí hable con él, no hablo de precios porque eso lo maneja él, obviamente. Me ha ayudado mucho en este trabajo y esperamos, Dios mediante, sacarlo en septiembre, hacer el álbum completo que se llama Volver y Vivir. Ya, de acuerdo, ya se entendió el contexto. Y la primera canción que te mandé a ti y que va a estar en todas las plataformas, va en Spotify, voy a grabar un video musical igual, se llama Estoy Aprendiendo, que es el single, y luego vienen otro par de canciones que voy a sacar como single, paralelo al trabajo que voy a lanzar completo en septiembre, Dios mediante. Todavía tengo harto trabajo con eso. Recién tenemos la primera canción, estoy pronto a grabar el video musical, que me ha costado un poquito por tema de pandemia y todo lo que hay, pero en septiembre esperamos que el disco esté completo. Y yo les pido a los que están viendo esta transmisión, yo les comento algo. Yo cuando entré en depresión y todo esto, me salí de redes sociales. Eliminé mi Facebook, Instagram y todas las cosas. Así que no tengo las redes sociales ahora, pero muy en pañales. Recién tengo este Instagram que solo lo voy a usar para la promoción de lo que estoy haciendo. Entonces, los que están viendo esto, que me puedan seguir en Instagram, porque voy a ser bien honesto, yo soy bien honesto, me conoces ya, Simón, y voy a ser bien honesto en esto. Yo quiero, Por eso estáis bien. yo estoy haciendo música para que la escuchen las personas. No vengo aquí a venderte la pomada de que no, es que es solo para el Señor. Si fuera solo para el Señor, yo no lo hubiera grabado esto y se la canto todos los días a mi Señor, ¿me entiendes? O sea, no hay necesidad de grabar en un disco lo que quiero cantarle a él, ¿o no? Entonces yo lo grabo para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, si esta música que hago te bendice, compártela, escúchala, sígueme en Instagram, porque yo de verdad quiero que esto se masifique y se escuche, y que yo pienso que una de las cosas que Dios me permitió grabar esto es porque eh, expresar lo que muchas personas están sintiendo. A lo mejor o piensan y no han sabido cómo expresarla. Entonces, que esta música sea un puente, un canal de conexión entre ellos y lo que quieren decirle al Señor. Y las canciones son son todas dirigidas al Señor, pero también tienen esta particularidad de ser bien horizontales. No sé si son bien verticales, pero horizontales a la vez. Entonces me pongo en el papel de lo que es, como el salmista, ¿me entiendes? Como David cuando expresa su sentir. Y quizás no son tan congregacionales en el sentido de que tienen hartas letras, los coros, y entonces es más difícil poder cantarla en una reunión. O quizás se cantarán, quién lo sabe. Pero En mi una casa se intención es... puede. En una ¿Ah? casa se puede. Pero mi intención es de que puedan las personas escucharla y yo te pido, si están en este live, pucha, tenemos 70 personas viendo, háganme subir los seguidores en Instagram, tengo 40, para que cuando lance esto pueda ser más masivo, y síganme en YouTube igual, en el canal de YouTube, ponen Carlos con mayúscula, para que estén al pendiente ahí cuando en junio lance la canción y lance el video musical. Eh, eh, Eso, tú me pediste que cantara un poquito, ¿no? ¿Cómo? ¿Me pediste que cantara un poquito? Yo dije en una de esas, una gárgara, se lanza, después el resfrío, A, a pero ver si me sale. quiero hacer una salvedad a todo esto, un alcance para los hermanos que están conectados. A todo esto, gracias a los hermanos de Clear Medio que están tirando el live por la radio también. Así que gracias, hermanos de Clear Medio, por eso. También a los hermanos, obviamente, que están todos conectados. Hay unas preguntas, creo, aquí. Déjame. Ah, sí, pues. Si tienes preguntas, bien, bien. Si tienen preguntas, láncelas, por favor. Antes de eso,
Carlito, Dale. nosotros hemos experimentado igual los tiempos de adoración, varios tiempos de adoración contigo bien, bien potentes. Uno de ellos, lo que fue uno de los que grabamos, que está en YouTube, que se llamaba Nos irán desde el sur. Los hermanos, para que lo sepan, es Carlito el que está ahí y está Ricardo en la producción de esa canción al final, que fue Sí, una pues, votación siempre. espontánea, que salió en un momento y que después para poder transformarlo en una canción que se cantara. Y ha sido un cántico de guerra para nosotros en todas las cosas que el Señor nos ha pedido en la zona sur de Chile, ahora que nos fuimos a vivir para allá. Ha sido todo un cántico de guerra y poder experimentar esto, vuelvo antes, quiero cerrarlo con eso, poder experimentar, digamos, lo que Dios dice, y ahí yo estoy muy agradecido de los hermanos que tienen estas capacidades artísticas, tanto musicales como otro tipo de manifestación artística, de poder agarrar algo que se está soltando, que es muy eterno, en el sentido etéreo del asunto, en el sentido, porque una visión a veces lanza imágenes solamente, no hay tanto, y poder agarrar eso y darle un orden de tal forma que podamos repetirlo, eh, es súper edificante, es súper Mm. edificante. Nosotros sabemos que la mayoría de las profecías que están en los evangelios son salmos finalmente, son canciones. O sea, son las Mm. canciones de David, finalmente las que llenan casi todo el evangelio de Mateo, por ejemplo, cuando él habla de Cristo, se refiere muchísimo a canciones de David. Entonces, David, y no solo David, todos los salmistas, Asaf y los que estuvieron escribiendo salmos, lograron agarrar todo esto eterno desde el origen y plasmarlo en una canción. Y uno ve canciones de David que son deprevo, o sea, estoy hasta el cuello, pero al final siempre va tirando lo eterno, te va de alguna forma empujando hacia allá. Y hoy en día, que puedan haber hermanos en las diferentes congregaciones, en el caso de Chile, yo creo que hemos sido bendecidos, hay hermanos con muchos dones en este sentido. Sí. Eh, y tú hiciste una canción también de Venezuela, yo recuerdo hace un Sí. tiempo, si puedes en algún momento subirla a alguna de tus plataformas, porque No está en también para Spotify. nosotros está en Spotify entonces. Venezuela Entonces, eres libre y aparece el tiro. En YouTube igual. Venezuela eres libre y está. En es una, iTunes y la todo. usamos nosotros cuando viajamos a Venezuela, íbamos con la canción ahí en nuestro audífono. Y en ese sentido yo debo reconocer que hay un don del Señor en ti para poder traer estas cosas eternas y ponerla a disposición de la iglesia. Y como te digo, muy agradecido de eso. Creo que eso nos acerca siempre cerrando con ese punto de cómo la adoración te ayuda a llegar a tu identidad, a alinearte, lo voy a decir así, con lo eterno. La adoración juega un papel súper importante en esto. Y ahora que Mm. estamos en cambio de tiempo en las naciones, qué importante se hace la adoración para no perdernos de vista de las cosas eternas. Obviamente tenemos que pegarnos unas adoraciones buenas, o sea, me refiero a conectarnos verdaderamente en esas adoraciones. Y yo estoy agradecido de Yo, verdad. yo pienso que igual en eso creo que hay que dar una vuelta de tuerca a lo que quizá hablábamos al principio también, y lo sumo a esto con esta palabra, la contemplación. En el hebreo meditar, eh, la cultura occidental y los cristianos occidentales cuando le dicen medita o meditación, hacen como tiritones, ¿cierto? Porque no, eso es nueva era, eso es del diablo. No, los cristianos meditamos leyendo la palabra y memorizando la palabra, ¿cierto? Eso es cosa de poner tu mente como en paz, en nueva era. Pero en el hebreo la palabra meditar tiene mucha implicancia. De ahí viene el tema de rumiar, que es como hacer un sonido, ¿cierto? Y repetir un sonido con la boca, concentrado, ¿cierto? Por algo los rabinos, cuando tú los ves en el muro de Jerusalén, los judíos practicantes se mueven hacia atrás, hacia adelante, porque viene mucho de eso, de la concentración desde el espíritu, ¿me entiendes? ¿O no? De concentrarte. Entonces pienso que estos espacios de adoración, como tú lo dices, más que nada, a veces la adoración
esta práctica de adorar es como este nivel de contemplación más elevado. Es decir, ya, yo canto en mi auto cuando voy al trabajo, oro en el trabajo, pero tiene que haber un momento del día o en la semana, aunque sea una vez a la semana, donde cierres la puerta, como dijo Jesús, eh, y pongas todo en off, el celular, todo, y logres ver a Dios y te hagas consciente de su presencia. Y a lo mejor los primeros 20, 40 minutos no va a suceder nada y tu mente va a estar en otro lado. Pero si logras hacer eso, mira, estoy haciendo una cuestión súper práctica y no sé, quizá hoy día en el evangelio tan millennial y metafórico que Dale, dale. tenemos, como que dispersa esto. Pero si logras hacer eso la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana, se te va a hacer mucho más fácil ya poder tener paz en los pensamientos. Eso es la práctica de la presencia con Dios. Creo que hay un libro de uno, no recuerdo quién lo escribió, pero esa práctica tan sencilla de apagar todo y estar en silencio y orar, hablar con Dios, hay que decirle, y luego la otra hora solo sea para tratar de oír su voz, o solamente sea para contemplar a Dios, o solo sea para darte cuenta de por qué tienes que agradecer. Eso va forjando tu disciplina, va forjando tu mente, tus pensamientos, tu carácter. Y pienso yo que hoy día se ha perdido eso, y vuelvo, insisto en eso. Si tenemos tan, yo creo que la pega del diablo en esta generación está súper bien hecha. Nos metió Netflix, Amazon, Disney, YouTube. O sea, ya no hay tiempo para apaguemos todo, y no digo, no lo estoy satanizando, ¿ah? Eh, sino poder, ¿cómo se llama? Aprender a administrar todas las cosas. Amén. Así como Pablo dice, somos administradores de los bienes, de las cosas espirituales, administrar las cosas. Amén. Y yo creo que ese es un llamado súper fuerte hoy día quizás, a poder administrar eso, como tú bien dices, hacernos conscientes de esa presencia, pero yo te digo, eso se tiene que hacer en lo práctico. Para mí esa es una de las cosas que me ha funcionado. Si alguien está aquí escuchando esto, en lo práctico, haz eso, aparte un día a la semana, luego aparta dos, ¿cómo se llama? Y fuérzate a estar 20 minutos, 40 minutos, aunque no te guste, pero después, lo que pasa es que se nos metió mucho en esta generación que las cosas tenían que nacer todo el tiempo. Pero te digo algo, hay un Pablo, lo mismo, hay una lucha dentro, que Jesús mismo le dijo, la carne es débil, pero el espíritu la verdad está dispuesto. En el fondo le está diciendo a los discípulos, oye, esfuércense un poquito, oren, venzan la carne, pues chiquillos, igual también ustedes tienen que poner en el sentido de su parte, entre comillas, ¿me entiende o no? Entonces, voy a tener ganas de orar cuando ya esté escuchando al Espíritu, pero no, la mayoría no escuchamos el Espíritu, escuchamos nuestra alma, nuestra carne todo el tiempo hablando, entonces poco tenemos ganas de contemplar a Dios. Quizás para algunos que ni siquiera han orado esta semana, esto sea un refresco para sus vidas. Y si esto es un refresco para tu vida, hermano, te digo, preocúpate, porque deberías haber orado esta semana. Y esto simplemente viene quizás como a hacer un buen momento, reafirmar tu vida, o lo que estás viendo con el Señor. Pero necesitamos esa vuelta de tuerca, no sé si me explico, esa vuelta de tuerca, o si no, vamos a vivir unas vidas muy poco sustanciosas. Eh, Mucha gente hablando hoy día, pero poca presencia de Dios en sus vidas, igual. Lo digo en términos de nuestra época. Eh, Parece Hay que hay de todo. preguntas, hermano, ¿no? Mira, había una pregunta, alguien estaba preguntando qué es lo que opinaba, qué es lo que se opinaba acerca de, por ejemplo, buscar ayuda en un Sí, psicólogo o algo sí, así, sí, porque sí, hay que no sí, está de acuerdo. Yo ok, personalmente preguntaba incluso si es necesario. Yo creo que lo que es necesario es sanarse, estar sano. Y en ese sentido, yo lo he conversado, lo he dicho igual públicamente en otras oportunidades, pienso que en ese sentido cualquier cosa que te ayude, tómala. Tómala, ¿por qué? Porque una persona que realmente está en un proceso de quiebre, de depresión, lo más seguro es que
capaz que ni te acepte una oración, nada. Exacto. Ahora, si estoy lento, si estoy triste, no es lo mismo que depresión. O sea, son cosas muy distintas. Quiero, Y yo pienso que sí, gracias a Dios, incluso hay hermanos que han desarrollado esa carrera y están disponibles incluso para otros hermanos. Pero más allá de eso, yo creo que tiene más que ver con lo que igual hablaba Carlos, de sincerarte, de abrirte y de repente tener ese espacio, independiente de que te aconseje o no, la persona el profesional, tener ese espacio donde podéis soltar aquello que no estáis soltando, porque hay un mm, problema ahí. Ahora, si antes de eso se aparece un ángel, te rompe todo el asunto de golpe, gloria al Señor. Nos cuenta el testimonio, le damos gloria al Señor porque Él es fiel, pero Dios hace como Él quiere y en ese sentido yo personalmente creo que lo necesario es sanarse. Si hay algo que es necesario es entrar en sanidad. Y para eso, cuando uno, vuelve a reiterar, necesita ayuda, lo peor que uno puede hacer es creer que no la necesita y seguir pudriéndose ahí y no buscar algo. Entonces, para cerrar, ya terminando, ¿Puedo eh, decir algo de eso? dale, Carlito. Voy a decir algo que no va a sonar muy bien, pero yo creo que hay muchos pastores que necesitan ayuda psicológica eh, por dos cosas. Eh, Hay mucho narcisismo hoy día en la iglesia y es un problema que necesita ser solucionado en, en la iglesia. Te lo digo así, o sea, es un problema psicológico. Eh, Ahora, quizás lo digo como modo jocoso, pero es verdad. Lo que yo creo con respecto a la ayuda psicológica es de que, como tú dices, lo importante es sanarse. eh, y yo creo que ha habido como un discurso de como que sí, que en Cristo lo tienes todo, ¿por qué tienes que recurrir, me entiendes, a otras cosas externas, que, qué sé yo? Pero eso es como bien, a veces pienso yo que más que decir tengo todo en Cristo, hay un orgullo detrás de aquello, de no decir, ¿sabes qué? Estoy mal. No decir, ¿sabes qué? Hay cosas que no me cuadran en la cabeza. Eh, yo creo que ahí está el punto. Y el medio que sea, a través de un psiquiatra, un psicólogo, o a través de una conversación con un amigo, que te permita abrirte, exponerte súper bien. Creo que pasa mucho en el pastorado de que uno a veces escucha mucho a otras personas, aconseja mucho, habla mucho, pero descuida mucho su vida, ¿me entiendes? Mm. Eh, y de acuerdo como sea tu personalidad, vas a recurrir o no vas a recurrir. Lo que yo viví fue una crisis de fe súper fuerte. Entonces, necesitaba quizás alguien que no compartía la misma fe que yo tengo. Mira lo que estoy diciendo. Eh, O sea, necesitaba, yo lo entiendo porque eh, de repente es tanta la saturación en donde se asocia la condición que estoy teniendo con el lugar donde he estado todo el tiempo, que en este caso es mm, todo el entorno eclesiástico, y entonces necesito arrancar de ese entorno, necesito salir de ahí. Yo te lo digo porque lo he visto, lo he tratado, lo he conversado con muchas personas, una necesidad de salir de ese entorno, y claro, a veces te topa un amigo donde tú puedes salir de eso, pero a veces no, po, a veces no hay nada, no hay nadie alrededor. mm. Y, Oye, y la y- respuesta, muchas veces a estos problemas, la respuesta cristiana a estos problemas son, es que tú no has creído bien esto, es que tú no entiendes bien esto. mm, ¿Me entiendes o no? sí, Es como, no, tú estás mal porque tú tienes que, es que no estás entendiendo de qué se trata esto. Es que no, es que tienes que creer esto. Y no es un asunto a veces de creer correctamente. ¿Me entiendes o no? Si no es, sí, te sigo. porque la fe no es solo creer correctamente, la fe es abrazar a alguien, que es Jesús, con todos los matices que hay en él. Interesante, así lo veo yo. Entonces, Sí, eh, la respuesta cristiana a veces es como muy como, no, es que tienes que creer esto, es que esto tienes que entenderlo. Ojo, cuando alguien te está abriendo su corazón y te está diciendo estoy súper triste hasta la muerte, hay que bajar un poco el cambio, porque a lo mejor tú estás súper bien, ¿me entiendes? No tienes todo claro, pero esta persona no necesita que les diga qué tienes que creer, sino más bien esta persona necesita sacar la basura que está dentro suyo.
¿me entiendes? Y a veces respondemos mucho así con ¿me entiendes? O como que una palabra profética te va a sacar, a veces sí, sí, a veces pasa, pero a veces la persona cuando ya está en el hoyo no tiene ni fe para creer la palabra profética, pues, ¿me entiendes? O sea, nada. Perdón que te interrumpí, amigo. No, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo por mis propias experiencias personales, digamos, de haber estado bien podrido y tener que decirle, Señor, estoy súper podrido, no quiero ni levantarme, y, y que el Señor, él mismo, me empuje, digamos, a abrirme de forma sincera. Yo creo que es súper esta idea equivocada de esta idea intocable, ¿sí? Intocable, de que estoy tan bien con Dios que soy intocable hasta dentro de mi corazón, eso está súper equivocado. De paso, ni siquiera es bíblico, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera se ve eso en la escritura, todo lo contrario. Uno ve un montón de gente que quebrada, un montón de gente con valles de sombra, de muerte. Y yo creo que ahí está lo poderoso del Señor. O sea, al final lo que estamos evitando es que el Señor se glorifique. Porque al final eso es lo glorioso del Señor, de cómo Él aparece en esos momentos y te saca de esos lugares de forma inesperada. Hay una frase que me gusta mucho, tú sabes que soy lector de los libros de Emerson, bueno, soy amigo de él igual, una persona que quiero mucho, pero hay una frase de él muy buena, que él dice, la realidad no la encuentras en tu situación externa, sino que la encuentras donde fuiste creado en el origen. Y yo pienso que para llegar a ese punto, tomándome esa frase, para llegar a ese punto donde uno conoce la realidad de su origen, obviamente tienes que salir de ahí, tiene que haber una luz que te, Mm, que te ilumine y te saque de donde uno está y te mm, empuje. Y esa fue la labor de Jesucristo al final. O sea, imagínate mm, al Señor arriba en el cielo diciendo, no, cree nomás, pues yo te espero aquí hasta que, es que tú no... Pero Dios hace todo lo contrario y Él envía a su hijo y su hijo viene por nosotros a rescatarnos, literalmente a rescatarnos. Entonces, eh, gracias hermano por el que hizo la pregunta, muchas gracias, nos da pie para obviamente conversar todo esto y plantea un tema que es sumamente importante, sobre todo ahora que se dispararon a todo esto en la revista Reforma, salió un número hace unos meses atrás, precisamente tocando este tema. O sea, mm, de hecho, un hermano, un amigo que vive en España ahora, que es psiquiatra, no por ser psiquiatra, sino por su propia experiencia, porque él también vivió un tiempo de depresión cuando era joven, escribe una carta, dice carta al amigo que se quiere suicidar, y está ahí en la ah, revista Reforma. ¿Por qué? Porque hay índices disparados digamos, de depresión hoy día por la pandemia, toda Latinoamérica, Europa, en fin. Y si la iglesia se hace el loco y decimos, no, es que ustedes están obligados a estar sanos, eh, ¿para qué estamos acá entonces? O sea, ¿cómo mm, voy a ser sal de la tierra si no reconozco que hay algo que se puede corromper? Y si lo reconozco, entonces puedo ser sal y puedo evitar la corrupción. Entonces, mm. gracias, hermano, por el que planteó la pregunta, muy bueno, nos ayuda a plantear también esto, a Yo, pesar de que estamos hablando de para adoración y añadir, estamos hablando de esto. para añadir a eso de la pregunta, sería bueno si alguien es pastor acá, yo le aconsejo también tener amigos, tener alguien donde él pueda expresarse continuamente, donde él pueda salirse un poco a veces de este rol de discipulador de otros, que obviamente es la pega que uno cumple, pero también tienen amigos en los cuales hay distintos niveles de amistad, obviamente, pero buscar personas en las cuales puedan desahogarse también las personas, porque eso es muy necesario, sobre todo los hombres, ¿ah? Los hombres somos como muy pocos para poder hablar lo que nos pasa, no estoy generalizando, pero la mayoría de los machos en esta tierra o los hombres nos cuesta como decirnos como, oye, me siento mal, esto me molesta, así que exteriorizamos nuestras emociones de otra forma, ¿cachai? Como, estoy mal, sí, ¿no? ¿Cómo te fue en la reunión? Estuve ahí nomás, pero no quiero hablar de eso. ¿Cierto? Es como entonces vamos como guardando cosas que a veces todo eso se va acumulando, entonces siempre es bueno tener un desahogo, expresar, decir.
porque si no me desahogo, voy a terminar desahogándome en otras cosas, y en el cristiano, en pecado oculto, que es muy fuerte ese tema, y que luego te terminan atando. Y puedes estar en la nube de gloria el domingo, bien, hablando con Miguel, con Gabriel, y, ¿me entiendes? En la mesa, porque la gracia de Dios nos permite eso, ¿cierto? Pero en la semana vuelve y te vas deteriorando por dentro, y te vas muriendo por dentro, porque si eres una persona que quiere honrar a Dios, tu corazón siempre va a estar ahí. Amo a Dios, pero mira lo que estás haciendo, mira lo que estás haciendo. Y esa lucha interna es una tortura constante. Ya sea eres joven, o eres mujer, o eres hombre, y esa lucha, muchos cristianos yo creo que la viven hoy, la vivimos hoy. Y como, quiero orar a Dios, pero mira lo que estás haciendo. Y puede ser que todas esas cosas son porque hay algo que aún no se ha exteriorizado y hay que sacarlo. Amigo, hay alguien que escribía ahí que no tenía fuerzas para, que tenía pelea interna. Y dice, y quiero irme al mundo, dice, pero siento que Dios me atrae a él. Eh, eso lo alcanza a leer. No sé qué le va a decir tú a ese hombre o a esa Bueno, mujer, este no sé. momento, yo creo que si se topó ¡Vuélvete! con esta reunión, si se topó con este momento, obviamente el Señor te está agarrando así, te está buscando como un sabueso, te está persiguiendo. O sea, cuando uno se topa con algo inesperado, y empezamos hablando de oración y terminamos hablando de esto, definitivamente el Señor quiere tocar la puerta, pero agárrate también de estas cosas que están, bueno, compartiendo Carlos y con lo que estamos terminando, de buscar a alguien con quien uno pueda abrirse con toda sinceridad, generar vínculos. De ahí el tema para mí de la iglesia en casa también ayuda mucho a generar vínculos genuinos, tener amigos reales con los que uno pueda conversar, con los que uno pueda quejarse, en fin, con los que uno pueda desahogarse, con los que uno pueda decir estas cosas, por ejemplo, que estaba escribiendo, tengo ganas de irme al mundo, estoy chato, y poder decirle a alguien sin que se espante, o sea, amigos, ¿sabes Pero qué? que, Hasta el cuello, ayúdame. pero que te lleve al Señor, sí, porque te voy a decir, de manera al mundo, yo también, va. Bueno el alcance ese. No, gente que igual te corrija, ¿ah? Gente que igual te corrija, o que que su vida te inspire, ¿me entiendes? Eso es muy importante también. A veces ni siquiera sabemos coger amistades o no sabemos ser amigos. Eh, o no respetamos los códigos de honra que deben haber en las amistades tampoco, ¿me entiendes? Es todo un tema, ¿eh? Quizás no estamos pasando para otro asunto, pero Ahí está, espérate, una pregunta que puso mi hermano. ¿Qué champú ¿qué- usa Simón? sí, cuéntanos, varón. Ya, y con esto cierro, con esto cerramos. Con esto cerramos, Carlitos, esta cosa se me ocurrió. Bueno, a propósito, antes de dar ese misterio, antes de soltar ese misterio del champú, creo que queda grabado en el Instagram TV o algo así, que ha grabado en el mismo Instagram. Así que, hermano, si después le quiere dar una revisada, o todo lo que nos contaba Carlos también de, perdón, dónde iba a estar la canción y todo, cuándo le va a subir en junio, por lo que nos decía, búsquelo, iba a estar. Seguramente los hermanos de Clear Medio también lo están grabando, así que eso. Y termino, te dejo, Carlito, adorando un ratito. Sí, Y ¿qué el champú champú usa lo compró mi Simón? esposa. Voy a sincerarme, si fuera por mí, yo compraría uno de 2 litros de Luca. De Luca, ¿ah? De Luca, uno de 2 litros, nada más, y con eso lo hago. Así que los champús los compra mi esposa y yo se los quito, digamos, o uso los mismos. Así que gracias, hermano, a todos por los que se conectaron. Les mandamos un fuerte abrazo. Carlitos, te dejo para que puedas durar un ratito y nos despides si O quieres. sea, voy a cantar solamente una partecita del coro nomás, porque no se me... estoy súper resfriado, así que no se me da y va a ser una vergüenza. En YouTube estoy como Carlos, usted ponen con mayúscula, Carlos con mayúscula, ese es mi canal de YouTube.
pero si no, me siguen en Instagram y ahí voy a estar poniendo las notificaciones. Igual en el canal de YouTube recuerda que yo hacía un podcast que se llama Armas de la Luz, también hay una entrevista que te hice a ti también, así que para los que les interese, eso fue el año 2020, ahí cuando ya estaba casi cayendo en desgracia, así que... No me echen la culpa así, bo. Yo no tuve nada que... Ay, ay, ay. Bueno, el coro dice, bueno, ya voy a cantar la estrofa y el coro a ver si me sale bien. Estoy aprendiendo a ver sin miedo. Estoy aprendiendo a decir que no. Estoy aprendiendo a soltar el equipaje. Estoy aprendiendo a confiar que tú me amas todo el tiempo. Estoy aprendiendo a quitarme la vergüenza cuando vuelvo a ti, a ser firme en mis decisiones y no caer, aferrarme a la vida que decidiste para mí, a dejar de odiarme todo el tiempo y amar quien yo soy en ti. A quitarme la vergüenza cuando vuelvo a ti, a ser firme en mis decisiones y no caer, aferrarme a la vida que decidiste para mí, a dejar de odiarme todo el tiempo y amar quien yo soy en ti. Amén. Amén. Ahí está. Gracias, Carlito. Gracias a todos los que se conectaron. Abrazos y nos vemos en otro siguiente live. Así que bendiciones a todos. Gracias a los hermanos de Colombia, Venezuela, Argentina, hermanos de Chile. Sean todos bendecidos. Nos vemos.